¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, una jornada súper noticiosa. Tenemos tanto que contarles que vamos de inmediato a los titulares. Continúan los coletazos tras la fallida nominación de Marta Herrera como fiscal nacional. El presidente Boric criticó al Senado señalando que la decisión de la Cámara Alta demostró una debilidad del Estado para enfrentar a la delincuencia, mientras algunos parlamentarios pidieron a La Moneda socializar el nombre del futuro candidato antes de presentarlo al Congreso. En medio de la crisis de seguridad, el gobierno presentó la política nacional contra el crimen organizado. El plan contempla 39.000 millones de pesos para fortalecer a Carabineros, la PDI, Gendarmería y Aduanas, las que junto a otras instituciones trabajarán de forma coordinada, se dice, para desarticular a organizaciones criminales nacionales y extranjeras. A esta hora, el Congreso de Perú continúa debatiendo la iniciativa que busca adelantar las elecciones generales para 2023. Hasta el momento fue aprobada la reconsideración de la medida con 94 votos a favor. La iniciativa fue presentada en respuesta a las violentas manifestaciones que se han producido en el país luego de la detención del expresidente Pedro Castillo. Festejo total en Argentina. Millones de personas llenaron las calles de Buenos Aires para celebrar junto a la selección la victoria en la Copa del Mundo. La albiceleste recorrió la capital en una caravana. Sin embargo, el resto del trayecto tuvo que ser realizado en helicóptero debido a las grandes aglomeraciones y las escasas medidas de seguridad. Todo eso y muchísimo más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, esta tarde se realizó la fiesta infantil de Navidad en la Plaza Ciudadana, un evento al que estuvo presente el presidente de la República y que se sigue realizando a esta hora. Vamos a tomar contacto con el viejito Pascuero, no. ¿Pero qué pasa? 31 minutos. Juanín. No sé. Juan Carlos Bodoque, ¿qué pasa? Ivo Goich, ¿dónde estás tú? ¿Cómo estás, Mónica? Sí, estamos en la Plaza de la Ciudadanía. En este momento se desarrolla la fiesta infantil Navidad 2022, que como plato fuerte, por supuesto, tiene un show de 31 minutos, que ya lleva cerca de 40 minutos al menos, entreteniendo a los niños que está acá. Está lleno de familias, de niños que han llegado hasta la Plaza de la Ciudadanía para esta fiesta de la Navidad. Esto está cortada la Alameda, acá cerca en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, en un show que ha estado bastante entretenido y que te cuento, llegó hasta el presidente de la República. Hay muchísimos ministros también con sus hijos disfrutando de este acto. El presidente de la República también se hizo presente y te cuento un poco más porque no fue solamente que haya venido, ya ha llegado un discurso, Mónica, sino que el presidente también participó en un video, en una recreación que se realizó con los personajes de 31 minutos, donde Juan Carlos Bodoque le escribía un discurso de Navidad que finalmente termina siendo un fraude por parte de Juan Carlos Bodoque, y el presidente tiene que salir a improvisar uno junto a Irina Caramanos acá para los niños. Tenemos parte de esas palabras que entregó el presidente de la República acá en la Plaza de la Ciudadanía a las distintas familias de distintos colegios también que han venido en la tarde del día de hoy a celebrar la fiesta infantil de Navidad 2022. Esta plaza y todas las plazas de Chile son suyas. Y queremos que esta Navidad, que estas fiestas sirvan para que recuperemos nuestros espacios, para que los espacios públicos sean para jugar, para encontrarnos con las familias, con los amigos, con los primos. Queremos decirles que esta Navidad y este Año Nuevo les deseamos lo mejor y que estamos trabajando por ustedes. Ahí estaba, Mónica, parte de las palabras del presidente de la República, mientras escuchamos de fondo, por supuesto, la música de 31 minutos, que está completamente en vivo. De hecho, están tocando en el escenario mientras todos los personajes realizan un acto navideño que ha sido bastante entretenido, que ha tenido muy buena recepción por parte, al menos, de las personas que han venido hasta este lugar. Ahora nuestra cámara muestra al presidente de la República, que se acaba de levantar hace algunos segundos. Fue atrás del escenario y ahora vuelve, por supuesto, hasta su lugar, hasta las primeras filas de este escenario que se montó en la Plaza de la Ciudadanía para seguir participando de esta fiesta infantil de Navidad 2022. En una semana, por supuesto, todos celebramos la Navidad, Mónica. Oye, yo estoy súper preocupada, los niños también, porque no puedo creer que Juan Carlos Bodoque haya sido un fraude y haya prometido un discurso que al final no le escribe al presidente. O sea, yo creo que quedó despedido de inmediato para redactar discursos presidenciales, Ivo.
Sí. Y mi pregunta también es ¿dónde estaba Tulio Triviño? ¿Qué pasó con Tulio Triviño ahí? Si estaba o no estaba, en una fiesta además que no se realizaba hace harto tiempo. Sí, mira, justamente antes que entrara el presidente, a modo de presentación, el Tulio Triviño estaba haciendo un informe desde afuera del Palacio de la Moneda, contando un problema que tenía el presidente, que era específicamente poder hacer este discurso de Navidad para los niños que vienen hasta la Plaza de la Ciudadanía, y esto se le encargó a Juan Carlos Bodoque, que finalmente dijo que su discurso había solamente palabras como bla, 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 y él lo que dice es, bueno, todas las autoridades hacen el mismo discurso siempre, así que da lo mismo, decía Juan Carlos Bodoque. Y finalmente el presidente tiene que salir a improvisar este discurso para dar este mensaje a los niños acá en la Plaza de la Ciudadanía, Mónica. Ay, 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 estamos con problemas. A mí me dicen que Tulio Triviño está intentando postular aquí a conducción a CNN. Yo no lo veo muy confiable. Y Patana, no sé si anduvo por ahí, que podría haber sido colega contigo, te podría haber apoyado en los despachos. Sí, están todos los personajes acá. De hecho, han aparecido, en estos apariciones cada uno de ellos, por supuesto, algunos más populares que otros. Lo que sí es cierto es que acá todos se saben las canciones, y no solamente los niños. Yo acá estoy con los camarógrafos de otros medios, también he visto los ministros. Ha sido transversal el recibimiento a 31 minutos al menos durante esta tarde. Vemos al presidente de la República que se acerca a sacarse fotografías con los jóvenes que están acá, y también ha tenido una muy buena recepción con los niños. De hecho, tuvo que adecuar un poco su discurso, por supuesto, al ser una fiesta navideña, pero también habló el presidente del futuro, que los niños son el futuro de nuestro país, y también a temas como que hay que mejorar las pensiones, por ejemplo, que los papás pueden estar más tiempo con ellos, haciendo referencia, por supuesto, al proyecto de las 40 horas, a mejorar las pensiones para sus abuelos también. Tuvo algo de político el discurso, pero en modo infantil, podríamos decir, Mónica, con el carácter, por supuesto, de lo que se celebra estos días, que es la Navidad. Entonces, el presidente, mientras se saca fotografías, se trata de volver a su asiento. 31 minutos no para de tocar atrás. Esto es un lujo porque están tocando en vivo, en verdad, Mónica. Esto no es música envasada, así que de verdad ha sido un lujo para toda la gente que ha podido venir hasta la Plaza de la Ciudadanía, que te cuento, no es poca, es harta, y están, lo mejor, muchísimos niños muy felices con este acto. Súper, muchas gracias. Mientras vemos las imágenes en vivo, entonces, en esta fiesta infantil frente a la Moneda, te agradecemos, Ivo. Saludos a todos los personajes, entonces, de 31 minutos, dando cuenta de la contingencia, una fiesta que no se realizaba hace tiempo, y también del ámbito político que está unido también a cualquier actividad, evidentemente, del presidente. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Obvio que ahí está, lo ven a Rodrigo Herrera. Vamos a hablar del Mundial y sobre todo de la celebración. Oye, pero nos llegó el memo. Queríamos que la roja. Mira, blanco, rojo, negro, tú tienes rayas negras. No estamos, pero perfecto. Nos llegó el memo del jefe, así que ya, de la jefa en realidad, nos llegó el memo. Tal cual. Oye, bien trágica así la celebración, con estas dos personas que se tiraron al bus. Completamente desbordada. Puta. Más de 5 millones de personas en las calles. 5 millones de personas. Es lo que estiman las autoridades. Estamos hablando del 33% de la población de Buenos Aires, claro, del 10% de la población de Argentina. Imagínate, es una cuestión absolutamente desproporcionada para nuestra lógica. Pero fue lo que pasó en este día festivo, donde cerca de las 11:30 comenzó el recorrido desde el predio de Ezeiza hasta de la selección, pero que solo duró 3 horas y media para 4. Solo. Y después de eso, claro que si seguían el recorrido normal, que fue bastante improvisado, estarían todavía en la calle. Igual mal la seguridad ahí. Claro, ahora yo me pregunto, sí, es cierto, improvisado. Los tipos iban decidiendo el camino prácticamente sobre la marcha. La seguridad se vio desbordada, pero ¿qué control podría haber habido? ¿Qué otra planificación podría haber existido cuando 5 millones de personas salen a la calle? De verdad que supera cualquier logística, ¿no? Una manifestación de este tipo. Sí, puede superar cualquier logística, pero en este caso la verdad es que la logística estuvo mal además. O sea, parte de la base de que cuando salieron no tenían claro dónde iban. Ya te dice todo eso. El camino debe estar determinado. Tal cual, por supuesto. Vamos a Buenos Aires, ¿te parece? Porque allá está Federico Molina, por supuesto. Vámonos al tiro. Por vamos al tiro. Para seguir celebrando. Federico, guárdanos una camita. Lo que queda es Federico, porque Federico no duerme el día sábado. El día domingo pasó de largo. El día lunes lo mismo. La selección llegó a las 2:40 de la madrugada. Y ahí estaba, al pie del cañón, tal como ahora. También en un punto de celebraciones que continúa, Federico, allá en Buenos Aires. Buenas noches para ti.
Sí, Rodrigo, Mónica, muy rápido porque el tono de las celebraciones cambiaron radicalmente, podríamos decir, porque por primera vez en toda la jornada la policía intervino dentro de la plaza de el Obelisco. Vemos a un par de policías, un grupo de piquetes de policías de Buenos Aires interviniendo dentro de los manifestantes. También podemos ver que algunos de ellos estaban comenzando a lanzar objetos a la policía, que ingresó con algunos escudos en medio de las manifestaciones. Se decía, algunas de las impresiones que podemos obtener desde acá a primer minuto es que se estaba diciendo que estaban tratando de quitar a la persona que estaba arriba del Obelisco. Entonces es un cambio completamente de tónica de lo que ha sido durante todo el día, incluso del día domingo mismo, en donde Argentina se consagró campeona. Así que estamos viendo ahora mismo lo que está ocurriendo en la calle 9 de Julio, en donde los hinchas que estaban celebrando hace muy pocos instantes se dividieron en el minuto en que entró la policía en medio de esta celebración que se haya desarrollado de manera no ordenada, pero de manera tranquila. Siempre había sido un tono festivo, así que ahora estamos muy atentos para lo que pueda ocurrir. Bueno, una celebración que, como decía Rodrigo, partió ayer, hoy día, en la madrugada, podríamos decir, cuando la selección argentina pisó la tierra trasandina en este vuelo que los trajo de Doha hasta Buenos Aires, en donde comenzaron los festejos muy temprano. 3 de la mañana fue cuando la selección argentina arribó a Buenos Aires, que desde ahí tomó un bus que luego hizo el recorrido por la ciudad para irse hasta Ezeiza, un recorrido que estuvo marcado por la cantidad de personas que estaban en la carretera, que fue una tónica durante casi toda la jornada. Toda la jornada, ya hablaba Rodrigo y Mónica, fueron entre 5 millones y 6 millones de personas las que salieron a celebrar esta obtención de la Copa del Mundo del Mundial de Qatar 2022. Algunos de ellos también conversamos porque se hablaba de que esta fue la mayor fiesta en la historia de Argentina, ya que, hablamos de un número considerable, si es el 10% de la población de un país saliera a celebrar un triunfo deportivo como el que ocurrió ese día domingo con el penal de Gonzalo Montiel. Es realmente impresionante las manifestaciones, un desborde completo de alegría, literalmente, porque en las calles ya no cabía nadie más. Así que pasemos a escuchar parte de lo que conversamos con los hinchas argentinos más temprano sobre esta manifestación masiva que se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires. Increíble, vinimos de campana, una locura, vino gente de todos lados. Acá estamos todos apoyando a Argentina, ¡vamos Argentina campeón! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos por la Copa América! Impresionante, Argentina, como tiene que ser. Lo más grande de la historia. ¿Y dónde viene? Rosario y Buenos Aires, toda la mañana. Messi, solamente te quiero decir que eso es lo mejor que me pasó en la vida. Te agradezco por todo lo que hiciste, te quiero desde muy chica. Y me voy a tatuar tu nombre y tu cara y todo junto. Es triste, es lamentable, pero resulta inevitable cuando hay una conglomeración tan grande de gente que ocurran desbordes. Es prácticamente un hecho de la causa que es muy difícil de controlar, más allá de que este evento evidentemente fue superado en todos los aspectos. Se desbordó la precaria organización. De hecho, hay críticas del presidente de la Federación de Fútbol, de Chiqui Tapia, a el gobierno respecto a las condiciones de seguridad que le entregó a el bus en su recorrido. De hecho, ya vamos a ver algunas imágenes, hinchas trataron de saltar sobre el techo del descapotable, otros trepando por las orillas del bus. Bueno, y tú decías también algo muy certero, Federico, porque fíjate que de las grandes manifestaciones que se recuerdan en Buenos Aires, está el funeral de Evita Perón, que fue multitudinario, pero no se compara con esto. El regreso de Perón del exilio, también una fiesta en las calles que fue muy pero muy masiva, pero no tiene un igual con esta celebración. Lo de México 86, cuando regresó Maradona con la Copa, y en esa oportunidad sí visitaron la Casa Rosada. No se acerca a este número de gente, a este fervor y a un sentimiento tan singular que tú podrás haber vivido ahí de manera presencial y que tiene que ver cómo el fútbol allá en la Argentina, Fede, es un fenómeno cultural. No, sí. Rodrigo, realmente, nosotros nos trasladamos desde aquí, desde el Obelisco a Ezeiza, a eso de las 8 de la noche, cuando tomamos contacto ayer en CNN Prime, y el recorrido hacia allá era realmente impresionante porque la cantidad de autos, la cantidad de policía, la cantidad de contingente que hubo
desde el camino desde acá, el centro del obelisco hasta el aeropuerto de Ezeiza, que son algo así 40 minutos en auto. Era impresionante la cantidad de vehículos, todos esos vehículos esperando la pasada del bus, que realmente se desbordó. Y quedó demostrado durante esta jornada que no fue posible porque físicamente el bus no pudo pasar entre medio de la masa de hinchas que estaban esperando tener un instante con esto, con los 26 campeones del mundo, que finalmente no se pudo. La organización durante todo el día fue bastante dubitativa, cambiaron las rutas, dijeron que iban a pasar por el obelisco del 9 de julio, y luego tuvieron que tomar la decisión de tener que sacar a los jugadores a través de un helicóptero. Esa fue la opción de última ratio, así que finalmente tuvieron que tomar esa decisión y llevarlos hasta el predio de Ezeiza, que finalmente fue la única opción que hubo para poder volver a los jugadores que, por ejemplo, Messi, por ejemplo, y Di María, que tomaron un avión hacia Rosario, donde se movieron porque estaban poco tiempo. Tenía muy poco tiempo para estar acá porque tienen que volver a sus ligas, volver a sus entrenamientos y tener todos los compromisos que deberían tener a todos los compromisos que tenían. Así que eso que contarles, muchachos. Acá en Buenos Aires estamos volviendo los últimos minutos de esta jornada de día martes, donde se decretó feriado, donde hubieron festejos masivos y que los cerramos de esta forma. Mónica y Rodrigo. Por supuesto, excelente trabajo, Federico, durante todos estos días, por supuesto, cerrando con los incidentes finales. Había un piquete ahí, mirábamos alrededor del obelisco, que estaba esperando que los espontáneos que subieron a esta estructura finalmente bajen. Bueno, ya este periodo mundialista, la concentración se acabó. Lo sacan en helicóptero, claro, en medio de este recorrido, cuando ya el bus no puede avanzar, cuando el desborde es total, cerca de las 4 de la tarde. Los devuelven al predio de Ezeiza y de inmediato el grupo se separa. O sea, ya podríamos decir que este ciclo mundialista para Argentina terminó. Messi está en Rosario con Di María, otros van a volver a Europa, el fútbol en Inglaterra vuelve esta misma semana, por lo tanto no va a haber mucho tiempo para poder compartir en familia lo que fue esta celebración y este título. Pero hubo un incidente muy grave que ocurrió en la autopista Richeri. Vemos la imagen ahí del avión especial con el cual Messi se trasladó junto con Di María a Rosario, su ciudad natal. Pero decía yo que cuando el bus estaba en pleno recorrido en la autopista Richeri, casi en el sector de La Matanza, aprovechando que había un puente, un par de hinchas decidieron saltar o intentar hacerlo a este sector descapotable del bus. Pero ¿qué ocurre? Yo pensé que estaba... era brutal. Yo pensé que estaba muerto. Lo que hizo fue brutal. Uno cayó adentro, pero el otro cayó afuera. Es que la imagen es y se dio un azote en el piso impresionante. Mira. Aquí está la imagen muy clara. Ahí salta uno que cae adentro y luego va a venir el segundo, que calcula mal. El primero cayó. Mira, el boom, derecho al suelo. Lo trasladaron al hospital, pero todos los testigos dicen que el tipo estaba en camilla, en condición, por supuesto, afectada, pero iba cantando igual. Gritaba Argentina, Argentina, vamos a Argentina. Qué bestia. Como desaforado. Se podrían haber matado. Totalmente. O sea, los dos se podrían haber matado. ¿Tú sabes la cantidad de cerveza y de alcohol en general que hoy día se vendió en la Argentina? Llegó, de hecho, un cargamento especial. Sí, de la que no se pudo vender en Qatar. Pero la mezcla de... ¿de veras que no se le iban a regalar? La marca se la regalaron, ya llegó hoy día en la mañana. Ya. Entonces, la euforia... ¿Cómo se la dividen entre los jugadores? Buena parte de ella, ¿cierto? El natural festejo, el alcohol, provoca este tipo de excesos, muy lamentables por supuesto. Bueno, celebraciones que fueron superadas por la realidad. Tremenda esta imagen del hincha que se lanza al bus ahí en el puente Richeri, en la entrada a la autopista, en el sector de La Matanza, en pleno recorrido del bus de la Argentina, con toda la euforia que esto implica. Tremendo esto, nadie se lo esperaba, pero de todas maneras yo me quiero quedar con la parte más positiva de toda esta cuestión, porque miren, este es el helicóptero con el cual se realizó el último tramo del recorrido, porque como los futbolistas no pudieron completar todo lo que estaba planificado, los sacan en helicóptero y algunos de ellos, entre ellos Leo Messi, hacen un recorrido aéreo por la ciudad para ver la magnitud de estas 5 millones de personas desplegadas durante todo el día en el Gran Buenos Aires. En una jornada que va a quedar en la historia. Vamos a ver mañana, por ejemplo, la cantidad de basura que quedó botada.
esto va a ser por una locura nunca antes vista, porque es la mayor manifestación pública de la historia de la Argentina, y no pasaron por la Casa Rosada. Mira, era tan desordenado. Era todo un tema además. Era tan desordenado esto que hoy día la oficina del presidente Fernández le pidió 2 veces, en la mañana y en la tarde, que fueran. Les colocó helicópteros, les dijo: Fernández, yo no voy a participar, vengan, salgan al balcón todos los jugadores, saluden a la gente a la Plaza de Mayo y listo, yo no voy. Pero y tampoco aceptar. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que si no había un operativo que les permitiera llegar al obelisco, que ese era el punto popular. Punto neurálgico. El punto neurálgico y el punto donde se reúnen sin color político los argentinos. Cambiar eso por llegar en helicóptero a la Casa Rosada, está bien. Incluso si es que no se quería utilizar políticamente, que en general todos, de izquierda a derecha, sí quieren utilizarlo políticamente, la Casa Rosada tiene, aunque no esté presente, tiene morador, tiene un color político que tiñe de otro color el rosado, digamos, no solamente. Entonces, claro, a algunos les podría gustar y a otros no, pero yo creo que sobre todo, sin haber podido llegar antes al obelisco, llegar en helicóptero a un punto de poder, me parece que no lo iban a querer, incluso quienes fueran partidarios de Fernández. Fíjate que la grieta es tan grande que estas cosas no las entiende. Y corre para los dos lados, porque estando en la concentración, Mauricio Macri, expresidente de Argentina, hombre de derecha, pidió un permiso para ir a visitar a los jugadores a la concentración. Y le dijeron un no que se escuchó hasta el obelisco. Y tampoco por Daniela Fernández. Me parece trato justo. Ahora, claro, uno es un dirigente político y el otro es el presidente. Pero al menos sin llegar al obelisco me parece que no. Era complicado. Bueno, tenemos un informe más completo. ¿Qué más tenemos después? Con los últimos coletazos del Mundial, y ya comenzamos a aterrizar también en lo nuestro, porque estamos ya llegando a la fiesta y en enero parte el torneo Chile. Ya, me parece. Entonces queda mucho Nos vemos, Mónica, más rato. Nos vemos un ratito. Y seguimos, pues. Seguimos avanzando porque las próximas elecciones o el plebiscito van a ser con voto obligatorio. La norma fue repuesta por el Congreso, eliminando así la participación voluntaria de manera definitiva. Ya no es solo para este acto eleccionario reciente que vimos, para el plebiscito de salida, sino que de manera permanente, ya para siempre. Una iniciativa que hasta ahora ha tenido una positiva recepción entre la ciudadanía, como nos cuenta Francisca Cárdenas. 11 años después de su reemplazo por la participación voluntaria, vuelve el voto obligatorio, norma que debutaría en la elección de consejeros constitucionales que se realizaría en abril o mayo del próximo año, una iniciativa que establece la obligación de acudir a las urnas en todas las elecciones y plebiscitos, salvo en las elecciones primarias. Que el centro, las posiciones más moderadas, no tan extremas, también se puedan ver reflejadas en una elección. Yo creo que es parte también de las virtudes que hemos visto en el último proceso eleccionario particularmente. No hay retorno respecto de esto porque fortalece la democracia, por lo tanto va a ser parte del proceso constituyente y también en todos los eventos electorales que existen en nuestro país de aquí en adelante. Al igual que en el plebiscito constitucional habrá sanciones a quienes no concurran a votar, una ley orgánica constitucional fijará las multas que se aplicarán por el incumplimiento de este deber. La pregunta es, ¿aumentará realmente la participación ciudadana? La participación es como un músculo, ¿no? Se tiene que ir ejercitando y que el voto, el ir a votar, no sea la única manera de participar políticamente. Una ciudadanía más empoderada termina también participando más y finalmente votando más. Los ejemplos están a la mano. En la elección presidencial de 2013, con voto voluntario e inscripción automática, participaron 6.735.659 personas. Mientras en la elección presidencial de 2009, con voto obligatorio e inscripción voluntaria, sufragaron 7.367.454 personas. En tanto, en el plebiscito del 4 de septiembre, con voto obligatorio, sufragaron 13.028.739 personas. Me parece estupendo. ¿Por qué? Creo que es un deber cívico nomás. Tenemos la tendencia a no cumplir con nuestras obligaciones. Yo creo que es la manera de salir adelante. Si yo quiero voy, si no voy, no. Hay que votar. Si por algo viven aquí. Hay que democratizar lo más posible la sociedad. Eso tiene que ir de la mano con la educación cívica. Pero el voto obligatorio también tendrá un impacto en las futuras candidaturas. Analistas estiman que los postulantes serán los que más deben poner atención a este nuevo escenario de la política nacional. Por lo tanto, el candidato va a tener que diversificar su agenda, va a ser agendas más diversas, va a tener que tener una estrategia de campaña para llegar a todos los sectores. Sin embargo, tiene una ventaja.
Anteriormente uno podía tener un discurso muy masivo, pero no tenía seguridad acaso todos iban a ir a votar o no. Y eso permite que uno tenga una certeza, una seguridad que no está perdiendo el tiempo. La ley quedó lista para ser promulgada por el presidente Gabriel Boric, quien es el candidato más votado en la historia de las elecciones presidenciales, con más de 4.600.000 sufragios en su favor. Superó los poco más de 4 millones que recibió Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Nos seguimos avanzando en otras noticias aquí en CNN Prime. Les quiero comentar además que en unos momentos más va a estar con nosotros en su primera entrevista la ex candidata a fiscal nacional Marta Herrera, va a estar con nosotros. Y justamente vamos a abordar ese tema porque tras un nuevo rechazo a la propuesta del gobierno para fiscal nacional, el presidente Gabriel Boric acusó debilidad del Senado y llamó a dejar las que llamó peleas pequeñas. Mientras que senadores de la oposición criticaron el rol que jugó La Moneda, que ahora deberá buscar un nuevo nombre al no conseguir los respaldos necesarios. La nota es de Estefanía Bustamante. Terminada la votación. No hacía falta el resultado para saber que los votos nuevamente no estuvieron, tarea que debía cumplir el comité político del presidente Boric, pero que puso presión extra en la ministra de Justicia. Voy a empezar una reunión, entonces no puedo hacer, pero te espero allá porque ya es la hora. Yo no culpo a la ministra Marcela Ríos, más bien culpo al comité político de La Moneda, es entender que estos nombramientos requieren un acuerdo. Acuerdo que apenas pudo alinear las filas oficialistas, considerando la abstención del senador de Urresti y la negativa de Araya, mientras que la derecha, que tenía los votos clave, se repartió entre aquellos que estaban en contra y las abstenciones. Se requiere una conversación previa con todos los sectores. Particularmente, a lo mejor con la oposición, en que saben que no tienen o no cuentan con esos votos en forma tan segura como debiera ser el oficialismo. Este no es un gallito político, acá no estamos nosotros en pequeñas rencillas respecto de infringirle una derrota al Poder Legislativo. A pesar de la derrota, en La Moneda insisten en que Marta Herrera era una candidata sólida y que ningún nombre de la quina tenía todos los votos necesarios. Por eso, dice la ministra, hay responsabilidades compartidas. Cuando el crimen organizado ve debilidad en las instituciones del Estado, y permítame decirle, creo que lo que ha hecho el Senado ayer es demostrar una debilidad en materia de la Fiscalía Nacional, se termina facilitando la acción de los delincuentes y eso es algo que no podemos permitir. Nosotros no sentimos tener ningún tipo de responsabilidad en las aprobaciones o no aprobaciones de los candidatos, pero sí tenemos responsabilidad en conformar las quinas. Por segunda vez, la Corte Suprema deberá esperar el oficio del presidente donde comunica el rechazo del Senado a su candidato. Desde ese momento, el máximo tribunal del país tendrá 10 días para elegir la ruta, si completar la quina o rehacerla. Justamente tiene que reunirse el Pleno para hacer esa evaluación. ¿Qué es lo que se va a hacer? Tener las normas a la vista de la ley del Ministerio Público y en definitiva resolver el modo y también la fecha en que vamos a realizar ese acto. Y ahora tienen que elegir entre los 10 candidatos que quedan, ¿no? Entre los que quedan, excluidos los Fuera de carrera quedaron Marta Herrera, José Morales y Rodrigo Ríos, el último tras renunciar a la quina, que hasta ahora conforman 4 candidatos, entre ellos el fiscal nacional subrogante y el abogado Ángel Valencia, nombre por el cual la ministra de la Mujer habría manifestado su preocupación. La preocupación del Ministerio de la Mujer respecto a la Fiscalía tiene que ver con los malos resultados que tiene la Fiscalía en perseguir y sancionar la violencia contra las mujeres. Yo llevo 2 meses y medio aproximadamente fiscal nacional subrogante y jamás me he referido estos 2 meses y medio a la candidatura mía a este puesto. Meléndez integró la segunda vez que la Corte completó la quina junto a Nayalet Mancilla, la fiscal de Ñuble, que en el primer listado no tuvo respaldos. Y es que ante un nuevo proceso, los magistrados no consideran los votos anteriores. Yo creo que hay nombres que cumplen dentro de la quina. El problema es que el presidente de la República no ha enviado esos nombres, ¿no es cierto?, para que sean votados en el Congreso. Yo le pediría al presidente y a su comité político que lean mejor las señales que los miembros de la Comisión de Constitución del Senado y los jefes de bancada del Senado le entregan. A mí lo que me llama la atención es que quienes la rechazaron, quienes se abstuvieron, no fueron capaces de entregar los verdaderos argumentos y eso preocupa. Erika Mayra y Nelly Salvo fueron las otras 2 candidatas que obtuvieron la votación más alta, pero no la suficiente para quedar en la quina anterior, algo que podría cambiar en esta nueva selección que se repetirá hasta que el Senado ratifique el nombre del gobierno.
Bueno, el presidente Gabriel Boric presentó hoy la nueva política nacional contra el crimen organizado. La iniciativa busca disminuir la actividad delictiva de las organizaciones criminales que operan en Chile a través de la acción planificada y coordinada de las instituciones del Estado. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. ¿Carolina? Es que tenían que estar todos presentes. Una nueva política nacional contra el crimen organizado es lo que presentó este martes el gobierno. Serán más de 39.000 millones de pesos del presupuesto 2023, los que estarán destinados a fortalecer instituciones dedicadas a la persecución del delito. Se hace cargo con acciones, con metas y con recursos. Quiero, como presidente de la República, que en nuestra patria todos y todas sus habitantes puedan mirar al futuro con la certeza de que en Chile la delincuencia no seguirá creciendo y que pueden vivir sin miedo. Esta no es una lucha solo contra el narcotráfico, esta es una lucha contra el crimen organizado. Y el crimen organizado se dedica al narcotráfico, se dedica al tráfico ilícito de migrantes, a la trata de personas, al contrabando, al tráfico ilegal de armas. Una política que busca llenar lo que dicen desde el gobierno es un vacío en la persecución de este tipo de delitos. En total son 10 los ejes de trabajo: fortalecer la institucionalidad e inteligencia del Estado, desbaratar la economía de las bandas delictuales, disminuir su poder de fuego y abordar el cómo operan al interior de los recintos penitenciarios, entre otros. Como institución participamos activamente junto al resto de los actores en esta materia. Una visión sistémica, integral, que permite articular todas las capacidades del Estado para combatir este flagelo que tanto afecta a nuestro país y a la sociedad en general. Una criminalidad moderna requiere también de medidas más modernas, de medidas que estén actualizadas a los nuevos tiempos, medidas más coordinadas, y eso es lo que se ha logrado con esta política de crimen organizado, donde nos hemos incorporado también a este trabajo interagencial. Trabajo coordinado con el que se buscará además mejorar el equipamiento y la tecnología de las instituciones, así como también el fortalecimiento en la formación del personal y la prevención de la corrupción, la reforma a las policías, el incentivo a la cooperación internacional y la creación de una agenda legislativa también serán ejes cruciales para el gobierno. El poder coordinar todas y cada una de las instituciones del Estado para combatir este flagelo es fundamental, no solo desde el punto de vista legislativo, sino que atacar todo lo que es la línea del dinero del crimen organizado. Esto lo valoramos pese a que es tardío, pero establece principios generales, procedimientos, no va al fondo de lo que ocurre hoy día. La ciudadanía espera medidas concretas, específicas, para el corto plazo para combatir la delincuencia. Aquellos que dicen que es muy tarde, habría que recordarles que es primera vez que contamos con una política nacional de crimen organizado y que esto, a pesar de que hace varios años que vemos cómo se van expandiendo estas bandas en Chile. Pero la molestia al interior de la oposición no sería solo esa, ya que acusan al Ejecutivo de no considerar en la nueva política los puntos acordados en el Acuerdo Transversal de Seguridad. Vemos con preocupación que después de un año de que fue electo el presidente de la República y después de 9 meses en el ejercicio de sus funciones, recién presente un plan contra el crimen organizado. Y lo segundo que nos preocupa muchísimo es que este trabajo se elaborara de espalda al Congreso. Actualmente, de forma transversal, hay grupos de trabajo, mesas de trabajo con el Ejecutivo, y lamentablemente esta temática fue trabajada de forma paralela. El gobierno no ha suspendido su gestión mientras se desarrollan estas conversaciones, al contrario, ha sido un factor, un estímulo para agilizarla, porque el clima está muy propicio para ello, y de hecho ustedes van a poder ver cuando se entregue el acuerdo que las cosas han estado muy coordinadas. Por cierto, aprovechar de destacar el trabajo que ha llevado adelante la ministra Toá con el subsecretario Monsalve y el subsecretario Vergara, y en donde han participado parlamentarios de todo el espectro político en el Acuerdo Nacional por Seguridad, que verá la luz muy prontamente. ¿Cierto, ministra? Antes de fin de año, me atrevo a decir. Si el Acuerdo Transversal de Seguridad verá o no la luz antes de este fin de año es algo que está por definirse. Lo concreto es que al menos la política nacional contra el crimen organizado comenzará a regir desde este 2022 hasta el 2027. Una iniciativa que contará con su primera evaluación en marzo del próximo año.
Las autoridades condenaron el ataque que sufrió un guía turístico, quien fue apuñalado cerca de la Plaza de Armas de Santiago. El hombre fue atacado por un grupo de delincuentes el domingo cuando intentaba evitar un robo a un turista que visitaba todo el casco histórico de Santiago. No, bueno, el guía fue acorralado por 4 sujetos que lo golpearon y agredieron con armas blancas. Tras los hechos, la víctima fue trasladada hasta la ex posta central, donde quedó internado grave. Desde la Federación de Empresas de Turismo de Chile expresaron su preocupación tanto por el trabajador afectado como por los problemas de seguridad que vive la industria del turismo actualmente y en general la ciudadanía, ¿no? La alcaldesa de Santiago y la delegada presidencial también lamentaron lo ocurrido y señalaron que están trabajando para dar con los responsables del crimen. En primer lugar, lamentar la situación que ocurrió el día de ayer. Nuestros equipos rápidamente pusieron a disposición las imágenes que tienen nuestras cámaras de televigilancia a la Policía de Investigaciones que está llevando esta causa y esperamos que puedan dar con la persona responsable y que pueda tener la sanción que corresponde ante este hecho gravísimo. Hay un trabajo importante que se ha desarrollado en las últimas semanas, pero efectivamente, yo lo había dicho muchas veces, aquí se necesitaba un trabajo sostenido en la Plaza de Armas, un trabajo directo. Por tanto, nuestro llamado es a que ese trabajo sea sostenido, especialmente en lo que compete al Ministerio de Interior, que es el encargado de la seguridad en nuestro país y con quienes nosotros colaboramos en la ocupación virtuosa, en las imágenes, en las cámaras. Primero, empatizar con la víctima, también con el sector turismo. Sabemos que este es un tema central y muy sentido por una industria que también ha sido muy golpeada tanto por la pandemia como por la crisis social y también ahora la situación que se ha arrastrado durante mucho tiempo de mala utilización del espacio público. Ya hemos tomado medidas con respecto a la recuperación de espacios públicos, pero también a investigaciones en los lugares donde hay mayores comisiones de delito. Acá no simplemente hay una ocupación ilegal del espacio público, sino que también se ha visto comisiones de delito durante mucho periodo de tiempo y por lo tanto se ha priorizado dentro de la discusión del comité policial de todos los lunes en nuestra delegación como el centro de Santiago es uno de los focos principales de nuestro trabajo. Comenzaron las obras para el cierre perimetral de gran parte del Parque de los Reyes, una medida solicitada desde hace años por la comunidad tras la gran cantidad de delitos en el sector. La primera etapa va a estar lista en marzo, mientras que la segunda va a llegar más o menos en agosto, ¿no? Macarena Román nos cuenta. Distintas escenas en el mismo lugar, el Parque de los Reyes, ruidos molestos, peleas y hasta homicidios se han registrado en este sector de la comuna de Santiago. Todo imposible de controlar por más cámaras y resguardo policial. Por eso se dio inicio a una nueva medida. Buena noticia para los vecinos de Santiago, en especial para quienes viven cerca del Parque de los Reyes. Hoy comienza la construcción de una nueva reja que entregará mayor seguridad a este sector y en agosto del 2023 estarían completamente listos los trabajos. Una cerca desde Avenida Bulnes hasta Ricardo Camin resguardará el espacio como primera etapa. Después se continuará hasta Manuel Rodríguez, es decir, un total de 1.230 metros lineales de reja. Este es un anhelo que tienen los vecinos y vecinas del Parque Los Reyes hace mucho tiempo, porque es un parque hermoso, como ustedes pueden apreciar, pero que en todos los últimos años ha sufrido lamentablemente situaciones de inseguridad y de mala ocupación. Acá estamos hablando de situaciones bien graves que se han producido durante muchos años y que no habían tenido una acción concreta en coordinación con los ciudadanos de este sector. Tan graves como la registrada en noviembre del año pasado, cuando una persona murió tras recibir un impacto de bala en medio de una feria de las pulgas a plena luz del día, hecho que forma parte de los 30 homicidios concretados en 2021 solo en la comuna de Santiago. Esperamos también de que esta no sea solamente el inicio de una comuna más segura y que el comercio, como lo decía nuestra delegada, no se traslade. Usuarios del parque valoran el inicio de las obras, pero también coinciden en que deberían abarcar todo el terreno, sin dejar afuera la parte que va desde Bulnes hacia el poniente. Yo creo que ya este es un buen comienzo, de que puedan este lugar un poco más cerrarlo y que nos den esa tranquilidad. Si se puede el otro sería estupendo. Debería ser todo cerrado mejor, porque igual los que no se pasan por ahí van a estar en este lado. Fome igual porque deberían cercar todo el parque, porque por todos lados es súper peligroso, la verdad.
Situación de la cual la alcaldesa Hasler dice estar consciente. De hecho, asegura que están formulando un proyecto que será postulado al Fondo Ciudades para abarcar los lugares que esta vez quedarán afuera. Ahora, el compromiso municipal que hemos asumido con la ciudadanía es el sector que contempla desde Bulnes hasta Manuel Rodríguez, un sector muy extenso del Parque Los Reyes, que es el que ha tenido mayores dificultades. Eso permite focalizar esfuerzos en aquellos lugares que requieran un mayor resguardo, por ejemplo, con las fuerzas policiales y también con el apoyo de nuestra Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria. El cierre del Parque de los Reyes contempla una inversión de 840 millones de pesos. La primera etapa estará lista en marzo del próximo año, mientras la segunda llegará en agosto. Es decir, serán 240 días de trabajo para entregar mayor seguridad a los vecinos y vecinas de Santiago. Y en otras informaciones, comprar en el comercio establecido y fijarse en que los productos cuenten con los rotulados exigidos por ley son parte de las recomendaciones entregadas por las autoridades al momento de comprar regalos de Navidad. Belén Saldías nos cuenta. La Navidad está a la vuelta de la esquina y los regalos se han vuelto parte fundamental de esta tradición de fin de año. Si bien la mayoría de la ciudadanía prefiere comprarlos con anticipación, aún quedan algunos rezagados. Si este es su caso, hay regalos que nunca fallan. Para los más grandes de la familia, también tecnológicos, el celular es una buena alternativa, pero ¿en qué se fijan a la hora de comprar uno? ¿En qué te fijas que tenga el celular? Memoria, la velocidad, la pantalla y la cámara. En el parlante, para que se escuche bien la música y que tenga buena conexión, y la cámara. Son varios los ítems de los que se preocupan los consumidores a la hora de realizar una compra de uno de estos equipos tecnológicos que son recomendados, pero hay otros puntos que también deben ser tomados en cuenta a la hora de adquirir uno. Creemos que es muy importante transmitirle a las personas que prefieran el comercio regular, que eviten adquirir teléfonos en el comercio informal. Si van a comprar un teléfono a través de internet, es importante también que las personas se fijen que la banda de frecuencia en la cual opera el teléfono sea compatible con la frecuencia de nuestro país. Además, se realizó un llamado a tener en cuenta los derechos del consumidor en estos casos, donde, por ejemplo, se aplica el derecho a retracto por 10 días y también la garantía legal. La garantía legal, que ahora con la ley pro consumidor se amplió su derecho para poder requerir, en caso de falla, algún defecto de estos productos tecnológicos, particularmente equipos telefónicos, el cambio, la reparación gratuita o la devolución del dinero pagado. Es decir, tenemos 6 meses desde la recepción del producto para ejercer estos derechos. Pero no solo los celulares son uno de los regalos preferidos para la Navidad, ya que para los más pequeños la opción favorita son los juguetes. Hay por edades y por temáticas, pero los consumidores suelen tener ciertos aspectos presentes a la hora de comprar. Más que todo la seguridad por los niños y dependiendo qué edad tiene el niño, no le puedo comprar muy pequeño. Veo que si tiene partes muy chicas. La seguridad para mí. ¿Y en cuanto a seguridad, en qué te fijas? En que no vaya a explotar, en que no vaya a dañarle las manos. La seguridad es lo primordial para la ciudadanía a la hora de comprar juguetes, pero ¿cómo verificar que sean efectivamente seguros? Es muy importante que cuando se compre un juguete, efectivamente el rotulado tiene que tener una etiqueta de la importadora y que debe estar en español. Eso de alguna manera da cuenta que efectivamente el juguete al ingresar por una importadora demostró justamente las pruebas que corresponden, que tienen que darse para este tipo de juguetes. Los juguetes tienen que pasar 4 pruebas y el rotulado. Tiene que pasar la prueba de físico-mecánico, tiene que pasar la prueba de biodisponibilidad de migración de metales, que quiere decir que un juguete, un niño a ciertas edades, hay niños que todos se lo echan a la boca. Tiene que pasar la prueba de inflamabilidad, que también se vio, y tiene que pasar el ensayo de tolueno. Por lo mismo es que se han realizado varias fiscalizaciones de juguetes en la región metropolitana, en el marco del Plan Navidad Segura y Año Nuevo Seguro, que ha permitido sacar miles de productos que no cuentan con los rotulados exigidos por la ley. La necesidad de poder estar fiscalizando en terreno también los juguetes que van a llegar a manos de niños, niñas y adolescentes en esta Navidad. Ya van más de 60 fiscalizaciones a distintos locales y con ello más de 6.000 piezas incautadas. Varios puntos a considerar por si aún no hace todas las compras navideñas. La recomendación también es hacerlo siempre en el comercio establecido.
Lo habíamos anunciado, ya está con nosotros la ex candidata a fiscal nacional en su primera entrevista después de lo ocurrido ayer en el Senado. Marta Herrera, muchísimas gracias, abogada, por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, Mónica. Yo quiero en primer lugar reconocer que estoy acá porque fue además el medio que estuvo ofreciendo los espacios para que los candidatos propusiéramos los proyectos, para que debatiéramos positivamente respecto del proyecto que queremos para el Ministerio Público y por lo tanto para contribuir a la seguridad pública tan necesaria en el país, ¿no? Y por lo tanto, por supuesto, tenía que estar acá en primer lugar con ustedes, así que agradecida por la invitación. Y bueno, dar cuenta que efectivamente usted fue la única que nos dijo que sí en todo caso las dos veces que quisimos organizar ese debate. Vamos a lo que ocurrió ayer. Me gustaría preguntarle, ¿cómo describiría la manera en que interactuaron con usted los senadores y si le parece que fue igual o equivalente a lo que ocurrió con José Morales? La verdad es que yo no vi íntegramente la audiencia del candidato, del fiscal. José Morales efectivamente fue, todos lo pudimos ver, digamos quienes lo pudimos ver, un intercambio de opiniones que algunos catalogaron de rudos. Yo entiendo que efectivamente en este escenario uno está sujeto a un escrutinio. Por lo mismo, insisto, estuve dispuesta a participar en todos los debates a los que se me llamaron, se me invitó, pero siento que no hubo ese debate de ideas, claramente. Hubo preguntas de otro tipo. Creo que hubo muy pocas preguntas, recuerdo la del senador Edwards, la del senador Cast, preguntas del senador Flores que apuntaban directamente al proyecto, y las otras a mi juicio se escapaban absolutamente de lo que era la presentación que yo había hecho. ¿Cómo le cayó, cómo recibió que la Comisión de Constitución dijera por 4-1, con el voto disidente del senador Walker, que usted no era idónea para el cargo? La verdad es que tampoco vi esa parte, lo vi posteriormente y vi que produjo una discusión importante. Yo efectivamente concuerdo con el senador Huanchumilla que efectivamente eso es algo que no tiene un respaldo constitucional ni legal, efectivamente. Ahí eso se produjo una discusión importante, pero la verdad es que no le tomo mayor relevancia. Efectivamente, lo que se votaba el día de ayer era si se ratificaba la nominación que había hecho el presidente de la República. Se votó negativamente y por lo demás entonces no tengo mayores comentarios. No es una calificación que me afecte en lo absoluto. Cuando le llama a la ministra de Justicia para decirle vamos a proponerla a usted, o la ministra Analía Uriarte, no sé quién la llamó, pero la pregunta es, ¿el gobierno le dijo que tenía los votos para aprobar su nombre o qué le dijo? No, lo que pasa es que yo me enteré por un comunicado que el gobierno envió a los medios y me empezó a llegar, me empezaron a llamar desde distintos medios. Yo estaba en un acto familiar, en un acto del colegio de mi hija mayor, y recibí el llamado de la ministra tras esto, de la ministra de Justicia, de la ministra Ríos, tras esto, y ella me lo informó y no me comentó en absoluto de los votos, no conversamos al respecto, fue una llamada bastante formal. Y después, durante todo el proceso, hasta antes de entrar, digamos, al Senado, ¿le dijo en algún momento al gobierno si tenía los votos o no? No, nunca conversamos de los votos en particular. ¿Usted cree que el gobierno se la jugó por usted o que la mandaron al sacrificio? No, yo creo que efectivamente se la jugaron. Yo estoy muy agradecida en primer lugar de la confianza que el presidente de la República depositó en mí y también que las ministras con las que yo estuve ahí, las ministras Uriarte y Ríos, la ministra Ríos particularmente, que hizo la defensa de la nominación, yo creo que efectivamente ellas se la jugaron, por lo tanto no tengo ningún antecedente para decir lo contrario, ni creo haber sido enviada al sacrificio. Una vez designada, una vez que se supo que usted era la segunda carta del gobierno, ¿algún senador la contactó? No me contactaron, tenía algunos contactos más bien intermediados que me decían de senadores que me iban a apoyar y más bien, bueno, lo que era bastante público, ¿no? El senador que asumió como vocero de la bancada de la UDI, que simplemente no me iban a escuchar porque ellos ya tenían tomada su decisión. Entonces, o sea, que le iban a escuchar, pero no iban a cambiar su decisión, digamos.
Claro, la verdad es que no lo escuché mayormente, pero la verdad se entendía que ese era un trámite bastante formal, particularmente el senador Moreira estuvo presente ahí en la sala y estuvo hablando por teléfono todo el tiempo, así que yo puedo decir directamente que no creo que él haya escuchado mayormente mi propuesta. Vamos a volver sobre ese punto, pero antes revisemos algunas de las cosas que pasaron en esta audiencia, que es el tercer paso. Primero la Corte Suprema forma la quina, después el presidente decide por usted y después viene esta audiencia con los senadores. Quisiera preguntarle cuál fue su rol en el caso desde la Unidad Anticorrupción y en el Ministerio Público. ¿Cuál fue su rol en el caso contra Javiera Blanco, que fue uno de los temas aludidos, por ejemplo, por el senador Latorre, para encarar en el fondo a quienes se oponían a su nombre? ¿Qué hizo usted? ¿Qué tuvo que ver en ese caso? ¿Cuál fue su postura? Mi postura fue bastante clara. De hecho, yo creo que también fue algo que incidió en esta votación, lo digo responsablemente. Yo siempre pensé que efectivamente había que seguir acá la misma regla para los que estaban imputados en ese caso, particularmente que era de gastos reservados de Carabineros, y mi línea, como en general ha sido respecto de todos los casos en que he trabajado, fue totalmente persecutora. Y por lo tanto yo insistí muchísimo porque la ex subsecretaria fuera formalizada, efectivamente. ¿Por qué usted dice que incidió? ¿En qué incidió? O sea, porque yo creo que efectivamente, a ver, quiero decirlo más en general. Algunos senadores a mí me dijeron... recuerdo particularmente el senador Moreira, me dicen, la verdad es que usted presentó un proyecto, pero usted no nos genera confianza. Entonces yo también digo, no genera confianza de que yo pueda hacer las cosas que señalaba o que quiera hacer las cosas que supuestamente yo proponía. Bueno, yo la verdad es que responsablemente tampoco tengo confianza de que los argumentos que se hayan vertido efectivamente sean los que corresponden. Y yo creo que efectivamente acá he tenido que pagar un costo efectivamente por el rol que me ha tocado jugar en ciertas investigaciones. Yo creo que es así y también lo digo con mucho respeto, porque yo con mucho respeto también escuché las cosas que se dijeron de mí, por lo tanto creo que también puedo decir y lo que usted piensa es. Exacto. A ver, vamos a ir desglosando. Usted se refiere en el fondo por el rol que le tocó jugar en la Unidad Anticorrupción en los casos de financiamiento ilegal de la política, en el propio caso de Javiera Blanco, ¿no? Y en el caso Dominga. En el caso Dominga, ya. Vamos por partes. Atendido lo que usted me cuenta del caso de Javiera Blanco, usted dice, yo fui muy activa en que se le persiguiera penalmente. A eso se refiere cuando hablamos de persecución penal. Atendido a eso, ¿le parece a usted que el senador Pedro Araya, quien públicamente además ayer sostuvo que es pareja de Javiera Blanco, se debe inhabilitar? Yo no puedo pronunciarme respecto de esos procedimientos, además que son más bien propios del Senado, pero sí me parece que para mí es importante decir las cosas directamente, ¿ya? Entonces, por eso que yo tampoco voy a involucrarme en una relación ni me voy a referir a relaciones personales, a diferencia de lo que sí hizo el senador Araya, cuando ayer me pregunta directamente por qué hay una funcionaria de la Fiscalía que estaba con feriado legal. O sea, ¿qué tiene que ver esa pregunta? Que la acompañaba usted. Ya, pero yo quiero preguntarle directamente, como usted dice que usted responde directamente, ¿usted cree que el hecho de haber instado que se persiguiera penalmente a Javiera Blanco influyó en el voto del senador? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y además, quiero decir, porque también hubo ahí un juicio a la Fiscalía. Yo no estoy en estos momentos en calidad de funcionaria del Ministerio Público, es claro, pero sí tengo que defender una posición de la Fiscalía. El senador dijo que a su pareja, me parece que señaló que a su pareja había sido perseguida injustamente. Sí, esas fueron sus palabras. Bueno, lo cierto es que sí es importante aclarar, me parece a mí que en estos momentos ella se encuentra con un sobreseimiento definitivo, pero por prescripción, donde la Corte de Apelaciones señaló que efectivamente era reprochable su acción. Pero para la Corte de Apelaciones el delito que nosotros estábamos imputando a la ex subsecretaria constituía un delito de hurto y por lo tanto estaba prescrito, para nosotros constituía un delito de malversación de caudales públicos. Usted también acaba de mencionar que la Unidad Anticorrupción se opuso, por ejemplo, a la suspensión
condicional de Iván Moreira, que estuvo activa respecto de Dominga, Penta, SQM, entre otros casos. Pero se ha hablado menos de una reunión, que tal vez la gente no conoce tanto, pero hay cierto conocimiento. Hubo una reunión entre el entonces fiscal nacional, Jorge Abbott, y el entonces senador Hernán Larraín, de la UDI. Usted también estaba en esa reunión. Sí. ¿Qué pidió en concreto el senador Larraín en esa reunión? El senador Larraín fue a plantear la situación del senador Moreira, que estaba involucrado en el caso Penta, y él quería ver la posibilidad de que se le suspendiera condicionalmente. Quería plantear la posibilidad de que la Fiscalía evaluara una suspensión condicional. En esos momentos nosotros ya habíamos pedido el desafuero del senador y por lo tanto mi respuesta en particular fue rotunda en términos de que no era posible una suspensión condicional cuando nosotros además habíamos instado por el desafuero. Mi respuesta en todo caso no fue la definitiva porque la decisión la tomó el fiscal regional metropolitano Oriente de la época. ¿Usted cree que también influyó eso en la actitud y en el voto del senador Moreira? Sí, lo creo. ¿Por qué lo cree? Porque en realidad que ellos insistan en instalar un continuismo sin hacerse cargo en absoluto del proyecto que yo presento, que es totalmente distinto. La verdad es que a mí no me parece que sean los argumentos, por supuesto uno puede discrepar, Mónica, por cierto que sí, pero a mí me parece que no son argumentos convincentes cuando al final simplemente me dice el senador Galilea, lo que pasa es que si a mí no me gusta algo, yo simplemente voy y renuncio. Bueno, pero las personas somos distintas, entonces ¿por qué se me está culpando? Porque en realidad yo soy perseverante y a lo que aspiro es a generar esos cambios en la conducción de la institución. O sea, yo no creo que plantear eso sea incorrecto. Entonces la verdad es que yo efectivamente tiendo a pensar también, como algunos de ellos tienen desconfianza en mí, yo también siento pensar que las motivaciones que se expusieron efectivamente no son las que realmente existen. Ahora, tampoco... En el fondo que le están, usted lo que está diciendo es que lo que le están cobrando es la oposición que usted tuvo en la Unidad Anticorrupción en todos estos casos, Dominga, Penta, SQM, el caso Javiera Blanco. Eso es. Yo creo que sí. Bueno, quizás algunos más puede ser, pero bueno, yo siento que sí. Vamos a ir ahora también a las críticas que se le hicieron a usted. Volvamos sobre ese punto, pero también es justo hablar de las críticas que se le hicieron. ¿Usted no cree que es un cuestionamiento de peso el acuerdo de información al que llegó la Fiscalía, que usted firmó también con la Iglesia Católica, que luego se revirtió, lo sabemos, pero en el marco de los abusos de sacerdotes, sobre todo a menores de edad, pero también mayores? O sea, yo creo que eso es un error, y lo he dicho y lo dije ayer, efectivamente. Si creo que mi actuación fue incorrecta, no lo creo, porque mi mayor participación al respecto, y lo he dicho, fue en términos de reconocer que institucionalmente habíamos cometido un error y que teníamos que solucionarlo, ¿ya? Pero mi pregunta en realidad es si corresponde que a mí se me pregunte tanto por el convenio de la Iglesia Católica cuando no estoy encargada de los delitos sexuales, que se me pregunte por qué me acompañan ciertos funcionarios, porque justamente lo que no se me preguntó ayer tiene que ver con mi rol fundamental durante estos últimos 15 años, que es ser directora anticorrupción. ¿Por qué no hablamos precisamente de mi rol en esa materia? Bueno, y justamente en ese sentido, vamos a lo que sí tiene que ver con su rol. ¿No cree también que es atendible cuando se dice respecto a continuidad? Es cierto, usted empezó con Piedra Buena, pero tomó cargos directivos más importantes con el exfiscal nacional Sabas Chaguán y también con Jorge Abbott. Usted ha dicho que se diferenciaba de Jorge Abbott y se despegó de él y decía que usted era distinta, en el fondo que tenía puntos de vista distintos, que tenía otra postura. Pero hay otro enfoque que también se tocó y que me parece que es importante planteárselo. ¿No es finalmente también continuidad el hecho de que si usted hubiera sido aprobada como fiscal nacional, serían 8 años de Sabas Chaguán, más 7 de Jorge Abbott, más 8 suyos, si hubiera sido nombrada, 23 años más o menos con los mismos liderazgos a cargo del Ministerio Público, con una persona que estuvo en altos cargos y que después es nombrada fiscal nacional, que ahí sí habría continuidad durante 23 años de un mismo grupo a cargo del Ministerio Público o personas que tienen vinculaciones entre ellas? Bueno, entonces eso sería simplemente la opción de optar por un externo, que parece que es la opción que defiende mucho un grupo de senadores. O sea, si se me pone un veto simplemente por haber estado y por llevar 21 años en la Fiscalía, que más bien yo creo que todo lo contrario.
que es un plus, que es algo que corre a mi favor, porque yo tengo el conocimiento de la institución, porque yo no necesito entrar a hacer un diagnóstico, porque el diagnóstico lo tengo claro. Y entonces el mismo equipo ya es algo que no corresponde, porque yo iba a hacer renovación de los equipos. El proyecto era totalmente distinto. Proyecto, insisto, del que no se conversó, salvo, insisto, algunos senadores a los cuales yo les agradezco muchísimo, particularmente la posibilidad de haber hablado de lo que a mi juicio realmente importa. Ahora, ¿cómo recibió también esta carta de funcionarios de una de las asociaciones? Porque son varias las que hay en el Ministerio Público, hablando de en contra suya, de malos tratos, hablando también de ineficiencia durante la época en que usted trabajaba en el Ministerio Público, de lo mal que está el Ministerio Público. Bueno, la gente ya tiene que saber, estoy tratando de resumir más o menos esa carta, cómo la recibió y también qué leyó usted en esa carta. A ver, malos tratos de mi parte jamás se imputa ni siquiera en esa carta. Sí, no, pero estoy diciendo todo lo que rodeó los comentarios. Pero quiero aclararlo, porque jamás en mi vida he tenido una denuncia y una denuncia respecto de nada, porque la verdad que hay que ser más preciso en eso. Sí, porque de verdad yo dije en algún momento, y quiero reafirmarlo, de que además de creer que tengo las competencias técnicas que me hicieron postular a este cargo, sobre todo creo que efectivamente cuento con la calidad ética y sobre todo la independencia, que me parece que es esencial para el ejercicio del cargo. Pero respecto de la carta en particular, ¿cómo la recibí? Bueno, con mucha decepción. Efectivamente, esta es una carta que surge a horas, si es que, de la nominación, por lo tanto, evidentemente era algo que ya estaba preparado previamente. Es importante hacer ciertas aclaraciones respecto de lo que se señaló ayer. Yo tengo que aprovechar este espacio porque a mí me hacen salir de la comisión y yo no tengo ninguna posibilidad de decir nada más. Esa no es la asociación más importante que existe en el Ministerio Público. De hecho, en términos numéricos, la Federación Nacional del Ministerio Público tiene más afiliados y sacó una carta a mi favor, y también otras 3 asociaciones que mandaron directamente la carta al Senado. Y lo que es importante también es aclarar que, como me lo preguntó un senador en alguna oportunidad, el senador Moreira precisamente me dice: usted está diciendo que miente la asociación. No miente la asociación, pero sí mienten los dirigentes que firmaron esa carta. ¿Y por qué hago la diferencia? Porque ese comunicado fue inconsulto, no se preguntó a las bases, y al día siguiente inmediatamente habían una serie de desafiliaciones, rechazos categóricos a esa comunicación. Se publicó una carta en La Tercera también de parte de un grupo importante que estaba en contra de esas aseveraciones, e incluso se pidieron renuncias a la directiva. El senador Macaya dijo en Tolerancia Cero que los 17 postulantes no eran de primera línea. Ángela Vivanco sostuvo que en este proceso no postulaban necesariamente los mejores. ¿Qué responde usted? O sea, yo puedo decir que en mi caso y respecto de muchos candidatos, hay candidatos a los que no conozco, ni siquiera pude conocerlos, digamos, pero creo que cumplimos ampliamente con los requisitos para... Somos idóneos para el cargo, como no se discutió el día de ayer. Su reunión con Ángela Vivanco, que ella reveló cuando yo se lo pregunté aquí en CNN Prime, ¿cuál era el objetivo de esa reunión? ¿Y si usted se arrepiente de haberla tenido o no? No, no me arrepiento en absoluto. Mi objetivo simplemente era presentarme con la ministra y, en definitiva, exponerle que tenía esta intención de postular. Estaba fuera del concurso formalmente, digamos, no se había llamado por la Corte, que tenía la intención de postular, y porque veía que efectivamente algunos candidatos nos estaban etiquetando previamente con ciertas cosas como es el continuismo, y por lo tanto a mí me interesaba tratar de exponer algunas ideas. ¿Qué le pareció también la revelación que hicimos también en CNN Chile de esta comida? Se lo preguntamos directamente a Ángela Vivanco, una comida cuando todavía no era, en mayo, cuando todavía no era candidato, pero con el fiscal Palma, que sigue en el proceso todavía en la casa de Ángela Vivanco, con más supremos, de hecho eran 5 en total, a lo menos. ¿Qué le pareció esa comida? ¿Le parece apropiado o no, dando todos los datos que estamos dando, que fue en mayo, que todavía no era candidato? Sí, no, yo no me puedo referir a esa situación. La ministra explicó que eso tenía que ver con una cuestión de su vida privada, en agradecimiento al fiscal Palma, que la había recibido. La verdad es que no tengo más comentarios que hacer. ¿No le parece inapropiado?
Yo no haría yo no lo haría de ser candidata, pero el fiscal Palma dice que no era candidato, por lo tanto no tengo nada que decir al respecto. De ser candidato, por supuesto que me parece totalmente inapropiado. Ya, pero como no era candidato, entonces no encuentro que sea... ¿Usted no lo haría igual? Yo no lo haría. Ya, usted no lo hubiera hecho. ¿Supo usted de más comidas? A ver, voy a preguntarlo bien genérico, porque al final hay que preguntarlo lo más genérico posible para que quepan todas las situaciones posibles. ¿Usted supo de más comidas o reuniones de alguno de los candidatos con supremos, senadores u otras autoridades relevantes en todo este proceso? Bueno, uno escucha muchas cosas, pero es muy amplio el espectro, entonces no... ¿Pero alguna que le parezca relevante? ¿Alguna reunión? ¿Alguna comida de alguno de los candidatos? No tengo algo en particular. Ninguna. ¿Con senadores, senadores, supremos? Autoridades, políticos, exautoridades? Con políticos, bueno, supe que de una comida que había existido, yo no estuve tampoco, por cierto, pero entiendo que hubo una comida con el candidato Valencia. El candidato que todavía está en el fondo en el proceso. Claro. Sí. Sí, con gente vinculada, entiendo que al mundo de la UDI, pero no tengo mayores detalles. No tiene claridad si eran políticos, senadores. Era gente ligada al mundo de la UDI, entiendo que, y todo esto no sé detalles, insisto, solo escuché que, o trascendió que... ¿Y cuándo habría sido esta comida? El día de mi nominación. El día de mi nominación entiendo que hubo esa comida, entiendo que participó Andrés Chadwick, el exministro del Interior, estaba el señor Valencia, no sé, otras personas. ¿Y qué le parece esa reunión? No tengo idea de su contenido, la verdad. ¿Pero a alguien que ya es candidato le parece apropiado? Yo no, insisto, nuevamente yo no lo haría, pero no sé el contenido de la reunión, de la cena, de la comida. ¿Le parecería importante que se aclarara públicamente ese contenido? Tendrán que verlo los que siguen en el concurso. De los candidatos que quedan en la quina, ¿a usted le parece que alguno está inhabilitado a su juicio para ser fiscal nacional o que tiene algo que no lo haga idóneo? No, yo no podría decir eso de nadie. Hoy se reveló que el candidato Valencia justamente pidió un pronunciamiento oficial de parte del Colegio de Abogados que ha sido cuestionado por haber defendido a un juez imputado por abuso sexual. Y había toda una polémica al respecto. ¿Cuál es su opinión? Efectivamente, yo creo que él no puede ser inhabilitado por haber actuado en su carácter de abogado, sin duda que no. Y no entiendo que se le haya vetado tampoco a ese respecto. Yo creo que existirán otro tipo de consideraciones para efectos de que él no haya sido nominado a la fecha, no obstante que entiendo que se sabe que la Comisión de Constitución del Senado sí le manifestó al gobierno su intención de que el candidato Valencia fuera el nominado. Pero no creo que efectivamente exista una inhabilidad a ese respecto. Ahora quizás simplemente dice relación con lo que quien toma la decisión tiene en consideración para efectos de pensar en un fiscal nacional y a lo mejor piensa efectivamente que un rol mucho más persecutor es lo que se necesita en estos momentos. Ya, pero ¿usted no cree que quede inhabilitado alguien que defendió, como el caso del abogado Ríos también, a un narcotraficante en un juicio de extradición o el propio Valencia? No, es ejercicio de la profesión. Ya, sin redes en la Corte Suprema y en el Senado, ¿se puede llegar a ser fiscal nacional? Yo creo que es muy difícil. Yo creo que es muy difícil. Yo creo que efectivamente uno de los problemas que yo puedo haber tenido efectivamente es la falta de redes políticas, pero es algo que a la vez me enorgullece, o sea, no es algo que me complique ni de lo que me arrepienta en absoluto. La Corte Suprema, en cambio, creo que uno efectivamente puede llegar a conocerlo a los ministros de manera más técnica. Bueno, también me toca participar en el Senado, en todo caso. ¿Hay mucho lobby? Sí, yo entiendo que hay bastante lobby, por eso yo francamente pedí la reunión y por eso a su pregunta de si me arrepiento, me parece, no me arrepiento porque justamente lo que se comentaba es
te estás quedando atrás, estas reuniones se hacen todo el tiempo, no tengo mayores antecedentes. Pero en el fondo no hay reuniones de las cuales nos seguimos sin enterar los ciudadanos y las ciudadanas. Sí, claro. Hay. Sí. Entre candidatos, senadores, supremos o personas que van por ellos. Sí, yo no puedo dar cuenta particularmente de algunas reuniones, ni puedo dar cuenta de candidatos que hayan participado, sin duda que no, pero de lo que se comenta, sí, o sea, se comenta de ciertos candidatos o personas que en definitiva decidieron no seguir con su carrera, que se iban a la corte, y pedían audiencia con los ministros. ¿Algunos de ellos están en la quina todavía? No, ninguno está en la quina. Quiero preguntarle, ¿usted cree que hay que hacerle cambios a este sistema de nombramiento? Sí, yo creo que a estas alturas ha quedado claro. No tengo, como lo dije en una oportunidad, no tengo una solución, ni he tenido tiempo de pensar en algo específicamente, pero yo creo que el sistema ha mostrado efectivamente falencias. Yo estoy aquí particularmente, Mónica, porque a mí lo que me preocupa principalmente tiene que ver con la autonomía del Ministerio Público. Esa es mi principal preocupación, en definitiva. Y si bien, insisto, yo vengo acá como persona natural, como ex candidata, por cierto, a mí me preocupa que efectivamente se quiera imponer que la Fiscalía esté a cargo de una persona, quien sea, en definitiva, pero se quiere imponer por ciertos grupos que en definitiva sea alguien el que dirige a la Fiscalía y no utilicemos este procedimiento que efectivamente, pensado en términos teóricos con la intervención de los tres poderes del Estado, podría ser muy bueno si efectivamente se evaluaran los antecedentes curriculares y el proyecto. Para cerrar, cuando usted dice que hay grupos que intentan imponer su nombre de fiscal nacional y que eso atenta contra la autonomía del Ministerio Público, ¿se está refiriendo a senadores? ¿Se está refiriendo a importantes bufetes de abogados? ¿A quiénes se está refiriendo? Yo creo, yo creo que ha sido claro que hay senadores que han pedido, que por eso yo entiendo que esto ya había trascendido, pero que senadores pidieron directamente al gobierno que nominaran a un candidato. ¿Se refiere al candidato Valencia? Sí, me refiero al candidato Valencia. Ya. Sí. ¿Y por qué cree que quieren al candidato Valencia? No sé. Han expresado que tiene que ver con que el candidato Valencia es externo, también trabajó en la Fiscalía, si no me equivoco, trabajó con el mismo Jorge Abot cuando era fiscal regional en la región de Valparaíso. Como usted habla de esta desconfianza, ¿usted cree que esas son las razones o que hay otras? ¿Perdón? Como usted habla de la desconfianza con la que usted quedó con los senadores, ¿usted cree que estas son las razones o que hay otras? Espero que no hayan otras, efectivamente. Espero que no hayan otras. Pero usted dice que ese intento por imponer a Valencia atenta contra la autonomía del Ministerio Público. Yo creo que, en definitiva, hay que tener mucho cuidado con las instituciones y, en particular, con el Ministerio Público. Esa es la principal razón. ¿Sí cree que atenta contra la independencia del Ministerio Público, que se está atentando? Cuando se quiere imponer a un candidato que, en definitiva, pueda... No sé si el candidato Valencia efectivamente pueda o se haya comprometido a algo. Ya quiero ser muy responsable en eso. Yo no estoy diciendo que el candidato Valencia o cualquier otro se hayan comprometido, pero sí me preocupa que efectivamente existan presiones, en definitiva, apuntando a ciertos candidatos en particular, porque sí me generan desconfianza, porque creo que es preocupante y porque creo que efectivamente nos debería alertar a todos en una institución fundamental como es el Ministerio Público. Cierro con esta pregunta que yo creo que es más fácil, o no sé si es más fácil de responder. ¿Va a seguir usted en el Ministerio Público? Yo es algo que no puedo responder en estos momentos. Acabo de tener el resultado ayer, pero yo creo que efectivamente se cumplen ciertos ciclos ya en la vida de las personas. Yo creo que muy probablemente mi ciclo en el Ministerio Público efectivamente haya terminado, pero no es una decisión que pueda tomar o expresar en estos momentos. Marta Herrera, quiero agradecerle que nos haya acompañado en CNN Chile, en CNN Prime, en la primera entrevista después de haber sido rechazada su postulación como fiscal nacional. No, muchas gracias a ustedes, Mónica. Que esté muy bien. Buenas noches.
Y una capacidad de 15.000 litros de agua tiene el avión Hércules C-130 que arribó a nuestro país para combatir los incendios forestales. El modelo se une a otras aeronaves para una temporada que ya registra 3 veces más hectáreas consumidas por las llamas en comparación a la pasada. De ello nos cuenta Javier Albornoz. Descargas de este nivel se podrían volver a ver en nuestro país con la llegada del Hércules C-130, un avión de gran envergadura que se sumará al combate de los incendios forestales esta temporada. Esta es la cabina del Hércules C-130, el que comenzará a operar a partir de este jueves desde la región del Biobío y moviéndose por todo el país. Con una capacidad de 15.000 litros, será uno de los aviones más grandes que va a enfrentar en esta temporada los incendios forestales en nuestro país. Serán pilotos norteamericanos con experiencia en California los que operarán al modelo con mayor capacidad dispuesto en el país. Ya a la fecha cuenta con 63 aeronaves de apoyo. Estamos hablando de un gran reforzamiento de toda la flota de la cual dispone CONAF junto con la ONEMIC. Esto demuestra que no solamente estamos preparados para enfrentar la situación que se avecina, sino que tenemos una coordinación interinstitucional. El presidente Boric permitió que creciera un 30% los recursos para la temporada de incendios. Estamos llegando a 84.000 millones de pesos, a lo cual se suma lo de Corma, que son el equivalente. Hay coordinación, colaboración y estamos trabajando. Su efectividad se da con mayor precisión en valles o bajo relieve. Puede acercarse a 50 metros del incendio y su rapidez de movimiento permite, por ejemplo, moverse de Los Ángeles a Punta Arenas en menos de 3 horas. Sin embargo, especialistas aseguran que llega tarde. Claramente estamos atrasados y la verdad es que el cambio no ha sido lo suficientemente rápido después del 2017 y requerimos tener aeronaves pesadas ya a principios de noviembre. No solamente unas pocas, sino que incrementar lo que hemos tenido hasta el día de hoy. De acuerdo a cifras de CONAF, a nivel nacional se han quemado 3 veces más de hectáreas en comparación al año pasado, siendo las regiones más afectadas la metropolitana con un incremento de 1.600% y O'Higgins y Maule con 1.100%. Hubiésemos querido un promedio histórico que es más en torno a 10.000, 12.000, pero estamos trabajando con toda la planificación. Siguen abiertas además las postulaciones para completar todos los brigadistas a mediados de enero, trabajando con todas las fuerzas del Estado. Nosotros afortunadamente tenemos la tecnología hoy en día para llevar la estadística con bastante precisión, estadística respecto al número y también respecto al área que cubre. Y no solamente eso, respecto al ecosistema que se está dañando y a la infraestructura que se está dañando. Los incendios de comportamiento extremo requieren una respuesta rápida, precisa, pero también contundente. Y ahí es donde se requiere entonces incrementar las aeronaves pesadas. El 1% de los incendios está generando prácticamente el 80-81% del daño. Entre todas las aeronaves se contará con 100.000 litros de agua para enfrentar los incendios, que como se han visto podrían ser más intensos y con mayor superficie quemada si no se toman las medidas de precaución y control. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos nuestra revisión de noticias internacionales acá en CNN Prime y vamos a partir con noticias que llegan desde Perú. En las últimas horas han ocurrido muchas informaciones en el país vecino. La primera de ellas es que el Congreso finalmente aprobó adelantar las elecciones presidenciales para abril del 2024. Eso en una primera votación, porque al ser una reforma constitucional, esta requiere por lo menos 2 votaciones. La segunda se va a realizar el próximo año, ya en enero, pero ya es un avance, aunque en todo caso muchos exigían, recordemos, que este adelantamiento de elecciones se produjeran el próximo año, el 2023, en diciembre. Sin embargo, el proyecto que se presentó hoy día contempla entonces las elecciones para abril del 2024. Vamos a ver si es que esta noticia finalmente calma un poco los ánimos en un Perú que sabemos ha estado en una crisis social que hasta ahora deja a 25 muertos. Una crisis social que también está teniendo consecuencias diplomáticas. La primera de ellas, por ejemplo, es que también en las últimas horas el gobierno de la presidenta Dina Boluarte confirmó expulsar al embajador de México del país, lo declaró como persona non grata y le dio 72 horas para
salir del país. Esto debido a la injerencia, dicen ellos, que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en asuntos internos, en una serie de declaraciones que dicen que son inaceptables para Perú, y es por eso entonces que se toma esta medida. Lo habíamos adelantado ya en los últimos días, que este conflicto en Perú ya está generando muchos roces en la región a nivel diplomático. Recordemos que hay 4 países que se han alineado con el expresidente Pedro Castillo. Hablamos de Colombia, hablamos de Argentina, hablamos de Bolivia, y el que está liderando toda esta campaña es el presidente del gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, que hoy día también confirmó que la familia de Pedro Castillo está en las dependencias de la embajada mexicana en Lima, y que podrían entonces solicitar un salvoconducto para que la esposa de Pedro Castillo, Lilia Paredes, y sus 2 hijos viajen a territorio norteamericano, otorgándole entonces asilo político. Sin embargo, desde Perú, desde el gobierno peruano, dijeron de que no es una persecución política la que está afectando a la ex primera dama, y que son asuntos que tienen que resolver con la justicia. Así que se reservaron la decisión de pedir una eventual extradición de la primera dama para que enfrente también la justicia, como lo está haciendo actualmente el expresidente Pedro Castillo. A esta hora también se está llevando a cabo un nuevo cambio de gabinete en el gobierno de Dina Boluarte, así que hay muchas informaciones. Pasemos a escuchar lo que dijo entonces la canciller peruana sobre la situación específica con México. A continuación, informo que el gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en el Perú, Pablo Monroy Conesa, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú, que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y, por lo tanto, son violatorias del principio de no intervención. En la fecha, se le ha entregado una nota diplomática a través de la cual se le notifica que tiene 72 horas para abandonar el territorio nacional. Esta decisión se ha tomado en base a las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Muchas gracias. Vamos a ver entonces cómo va a reaccionar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya mañana con esta decisión. Mañana, como todos los días, tiene conferencia de prensa el presidente mexicano, y también vamos a ver si es que Perú va a tomar las mismas medidas con otros gobiernos, por ejemplo el de Colombia, donde el presidente Gustavo Petro también en una entrevista el fin de semana fue bien duro con la situación que está ocurriendo en Perú, y también reiterando su respaldo al detenido presidente Pedro Castillo. Vamos a cambiar de tema también con una información de última hora, porque medios estadounidenses están informando a esta hora que mañana llegaría a territorio norteamericano, a territorio estadounidense, nada más y nada menos que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y sería la primera vez que sale de territorio ucraniano Zelensky desde que comenzó la invasión rusa a el país de la Europa del Este, es decir, desde el 24 de febrero que Zelensky no abandona el territorio ucraniano. Esto hasta ahora no ha sido confirmado por el gobierno de Kiev. Es cierto, todo este movimiento, toda esta salida que tiene que hacer Zelensky de Ucrania, un país que está en guerra, tiene que hacerse bajo estricto secreto, obviamente, porque, reitero, es un país que está siendo atacado por las tropas rusas. Esto se desglosa, o los medios de comunicación lo señalan y lo informan, debido a que la representante de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, habría señalado de que el día de mañana, el día miércoles, iba a haber una sesión especial en la Cámara de Representantes con un enfoque muy especial, dijo Pelosi, sobre la democracia, y por eso muchos infieren de que mañana entonces llegaría el presidente ucraniano. La primera vez entonces se reiteró de que sale de Ucrania, se reuniría con el presidente Joe Biden, pero más importante aún, daría un discurso en el Capitolio estadounidense. Lo hemos visto por videoconferencias, obviamente, en distintos congresos, poderes legislativos alrededor del mundo. También lo han ido a visitar líderes de Europa y de otras partes del mundo a Ucrania, a Zelensky, pero no lo ha hecho Joe Biden debido a su edad y también por las razones logísticas que conlleva una
una visita de esta envergadura. Es cierto, Estados Unidos es el principal aliado que hoy día tiene Ucrania en esta guerra. Le ha entregado más de 20.000 millones de dólares en asistencia humanitaria, en armas, y también en los próximos días se confirmaría el envío de misiles Patriots, que son uno de los más avanzados que tiene el ejército estadounidense y que también ha generado la reacción de Moscú desde el Kremlin, sobre todo del presidente Vladimir Putin, que ha dicho de que si esto llega a ocurrir, podría el conflicto alcanzar otros ribetes. Una advertencia obviamente que ha sido no escuchada por Washington, que confirmaría entonces en las próximas horas el envío de estos misiles para que Ucrania siga llevando adelante esta guerra que lamentablemente no se vislumbra ningún tipo de solución. Mañana entonces vamos a estar muy atentos si es que finalmente llega Zelensky hasta Washington y participa entonces de estas reuniones en el Capitolio y posteriormente en la Casa Blanca junto al presidente Joe Biden. Cambiamos de tema, vamos a lo que está ocurriendo en China, porque mientras todo el mundo, gran parte de él, ya está controlando en gran parte la propagación del virus del COVID-19, China estaría pasando por sus peores días de la pandemia. La flexibilización de las medidas por parte de Beijing ha generado una ola de contagios que mantiene colapsados hospitales y también crematorios y funerarias. Como es una dictadura, obviamente, la información es a cuentagotas y no podemos confirmar si es que realmente esta situación es real. Vamos a ver el informe que preparó Isel Guerra. El peor temor de China parece estar haciéndose realidad. En los hospitales, los pacientes contagiados de COVID se amontonan esperando atención. El colapso también es evidente en las funerarias y crematorios, desbordados con filas de vehículos en el exterior. Aunque cualquier intento de dejar esto en evidencia es silenciado por el régimen de Xi Jinping. Las cifras oficiales de muertes son muchísimo menores de lo que uno podría creer. El lunes se reportaron 2 decesos y este martes otros 5. Es justamente esa disparidad lo que hace reforzar las dudas sobre cuál es la verdadera situación que enfrenta el país asiático. Al menos desde Beijing daban una pista. Solo las muertes por insuficiencia respiratoria son consideradas muertes por COVID-19 y nada más. Los fallecimientos causados por neumonía e insuficiencia respiratoria después de contraer COVID-19 se clasifican como muertes por COVID-19. Las muertes causadas por otras enfermedades subyacentes no obtendrán esa clasificación. Los decesos de estos 2 días son los primeros reportados desde que decidieron levantar algunas de las restricciones de la draconiana estrategia COVID-0, forzados por las protestas sin precedentes que se extendieron por el país. Pese a la flexibilización, algunas urbes están convertidas en algo muy parecido a ciudades fantasma, tal como al inicio de la pandemia hace 3 años atrás. Hay quienes otra vez ya no salen de casa, esta vez no obligados, sino para evitar el contagio. Es un poco difícil reabrir repentinamente cuando el suministro de medicamentos no estaba lo suficientemente preparado, pero apoyo la reapertura. La nueva ola de COVID está golpeando fuerte a la potencia asiática. Las mismas autoridades reconocieron que ya es imposible hacer seguimiento a los casos asintomáticos, pero el mayor temor es lo que podría pasar en las próximas semanas con la llegada del invierno y las fiestas del Año Nuevo lunar, ya que proyectan 3 oleadas en 3 meses. Pero justamente estas medidas no se pueden mantener eternamente y eventualmente la relajación de estas medidas permiten que las personas estén nuevamente cerca y esto favorece la transmisión del virus. Un estudio incluso advierte con la posibilidad de alcanzar el 1.000.000 de muertes para 2023. Aquí el factor clave es la baja tasa de vacunación entre los adultos mayores reticentes a recibir las dosis. A eso se suma que es una población que por 3 años evitó al máximo el contacto con el virus. Claramente, si es que existe un brote con un bajo porcentaje de la población objetivo vacunada, efectivamente se pueden producir casos de enfermedades más severas y muertes. En Tailandia y Hong Kong, los kits de prueba y los analgésicos son los productos más comprados por estos días ante el miedo de que el brote chino se pueda extender. Pero sin duda, el mayor temor es lo que podría significar esta nueva ola de la economía mundial. El número de víctimas del virus es motivo de preocupación para el resto del mundo, dado el tamaño del PIB de China y dado el tamaño de su economía. Con más casos de COVID, más probabilidades de que surja una variante que
sea aún más resistente. Aunque no está todo perdido, hay otros modelos que estiman que la cifra de muertes se podría reducir si se adoptan una serie de medidas. Como sea, las próximas semanas no serán fáciles para China, un país que está lidiando con un virus que el resto del mundo ya está comenzando a controlar. Y terminamos con noticias que nos llegan desde Alemania. Fíjense que una mujer de 97 años hoy día recibió una condena de 2 años de prisión en régimen de libertad condicional por haber colaborado con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de Ingmar Fürchner, ex secretario de un campo de concentración que fue hallada culpable de complicidad en 10.505 asesinatos y de tentativa de asesinato en otros 5 casos. Según un tribunal de Hamburgo, la mujer trabajó como empleada civil en la oficina del comandante del campo de concentración nazi de Stutthof desde junio del 43 hasta abril del 45. Ayudó a los responsables del campo en el asesinato sistemático de los internos. De acuerdo a medios internacionales, en el campo de Stutthof, situado en Polonia, cerca de la ciudad de Gdansk, y abierto en 1939, las SS, el servicio secreto del régimen nazi, encarceló a más de 100.000 personas en condiciones deplorables durante la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos judíos y prisioneros políticos. Según los expertos, allí en este campo de concentración murieron 65.000 personas. Esta exsecretaria, que como vemos en las imágenes, estuvo presente en silla de ruedas, lamentó haber trabajado en ese lugar. Debido a la avanzada edad de los acusados, este podría ser uno de los últimos juicios a cómplices del exterminio nazi que ha llevado desde hace unos años a Alemania, un ejemplo que deberían seguir varios países para, obviamente, sepultar y no olvidar, obviamente, los crímenes que se cometieron durante regímenes como este. Con esta información estamos terminando nuestro recuento internacional. Nosotros nos vamos a una pausa y ya estamos con todo el deporte junto a Mónica Rincón y Rodrigo Herrera con todas las celebraciones que todavía a esta hora se están desarrollando en Argentina. Esperemos. Bueno, durante la entrevista a la ex candidata al fiscal nacional Marta Herrera, la abogada habló de una comida en que estuvo el postulante Ángel Valencia con personas vinculadas a la UDI, nombró efectivamente a Andrés Chadwick. Eso fue lo que dijo ella en nuestra entrevista. Al respecto, Valencia nos envió a nuestra mesa de trabajo la siguiente aclaración. Dice así: el 14 de diciembre pasado hubo una comida de los profesores de la Universidad San Sebastián en la casa del decano. El decano de la Universidad San Sebastián es Andrés Chadwick, para celebrar la certificación por 6 años de la carrera de Derecho y el fin del año académico. Fui invitado en mi calidad de profesor de planta en las cátedras de Derecho Penal e Inteligencia Artificial. En la cena no estuvo presente ningún senador de ningún partido político, solo profesores de la Casa de Estudio. Es la aclaración del abogado Ángel Valencia ante las declaraciones de Marta Herrera en CNN Prime, que acaban de ser realizadas y que la verdad están generando muchísimas reacciones. Entre otras de las cosas que dijo Marta Herrera en nuestra entrevista fue que desde su perspectiva las razones esgrimidas por quienes rechazaron su postulación no eran, ella tenía desconfianza que fueran las reales y que ella creía que básicamente ella estaba pagando la cuenta por el rol que había jugado en la unidad anticorrupción de la Fiscalía, del Ministerio Público, por los casos, dijo ella, mencionó Penta, SQM, el caso de Javiera Blanco, el caso Dominga también mencionó, entre otros, dijo, y que era aquello lo que había hecho finalmente que se le rechazara su postulación. Además también contó episodios que son hasta ahora inéditos, de los cuales no conocíamos. Señaló que justamente lo que había ocurrido en esta reunión entre el entonces fiscal Abbott y el senador Hernán Larraín, cuando dijo que el entonces senador Larraín, que después fue ministro de Justicia, había solicitado que se llegara a una suspensión condicional en el caso de Iván Moreira y que ella le había dicho que no, que eso no era posible. Finalmente se llegó a esa salida. El que definió justamente aquello fue el fiscal regional metropolitano Oriente, ese entonces, Manuel Guerra. Él fue el que tomó aquella decisión. Si se perdieron esta entrevista, en que hay muchísimas más noticias, hay hartas cosas más que ella señaló, lo pueden ver justamente en nuestro canal de YouTube. Ya lo tuiteé, lo está retuiteando también nuestra cuenta de CNN Chile, pero hay muchísimas reacciones ya a esta entrevista exclusiva. La primera que da Marta Herrera
después de haber sido rechazada su nominación para fiscal nacional. Martes 20 de diciembre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.